Hay veces que tenemos fracciones que tienen distinto denominador, como por ejemplo la fracción 4/3 y la fracción 2/5. Estas dos fracciones pues no tienen el mismo denominador, uno tiene de denominador 3 y la otra tiene de denominador 5, y nos puede interesar pasarlas al mismo denominador. ¿Para qué? Bueno, pues podría ser para varias cosas. Como veremos más adelante, para hacer operaciones como sumar o restar fracciones nos va a hacer falta reducir las fracciones al denominador común, pero también, por ejemplo, para compararlas. Si yo lo tengo, así como veis, la fracción 4/3 y la fracción 2/5, es difícil saber si la primera es mayor que la segunda o la segunda es mayor que la primera, saber cuál de las dos es más grande o cuál de las dos es más pequeña. Si las pasásemos de denominador común, entonces podríamos hacer esa comparación muy fácilmente. ¿Qué significa reducir dos fracciones a denominador común? Pues reducir dos fracciones a denominador común no es más que buscar otra fracción equivalente de cada una de ellas, pero que esas fracciones equivalentes ya tengan el mismo denominador. Por ejemplo, si yo aquí pongo las siguientes fracciones, en lugar de 4/3 pongo la fracción 20/15 y en lugar de 2/5 pongo la fracción 6/15, os puedo asegurar, y ahora veremos por qué, que la fracción 4/3 y la fracción 20/15 son equivalentes. Si hago 4 entre 3 en la calculadora, eso me da 1,333 periodo, y si hago 20 entre 15 me da lo mismo. Y 2/5 y 6/15 también son equivalentes, pero en este caso, tanto esta fracción como esta otra tienen el mismo denominador, y al tener el mismo denominador, puedo, por ejemplo, compararlas. 20/15 y 6/15, pues se ve claramente que la primera, 20/15, es más grande que 6/15, ya que si yo tengo algo, lo divido en 15 partes y cojo 20, estoy cogiendo más partes que si cogiese 6. Eso no lo podía hacer con las fracciones originales, que eran 4/3 y 2/5. Pero aparte de eso, como os decía antes, también podré sumar 20/15 y 6/15 y también podré restarlos, cosa que tampoco no podía hacer con las fracciones 4/3 y 2/5. Bueno, pues en esto consiste la reducción a común denominador. Vamos a ver cómo se hace esto. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cómo se hace el mínimo común múltiplo? Bueno, pues vamos a hacer unos ejemplos para que lo veáis. El mínimo común múltiplo, que se escribe MCM, mínimo común múltiplo, se basa en coger los números de los que queremos hacer el mínimo común múltiplo, hacer la descomposición factorial y seguir la siguiente fórmula. Para hacer el mínimo común múltiplo cogeremos todos los factores, los comunes y los no comunes, y luego cogeremos el mayor de los exponentes. No os confundáis el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Como vimos en un vídeo pasado, el máximo común divisor era coger solo los factores comunes elevados al menor exponente. En este caso es todo lo contrario, cogeremos todos los factores y los elevaremos al exponente mayor. Y no confundáis tampoco el hecho de que ponga mínimo o máximo. El mínimo siempre es más grande que el máximo. Me refiero al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo siempre es más grande que el máximo común divisor, porque el mínimo común múltiplo es el mínimo de los múltiplos, y los múltiplos siempre son números más grandes que los números. En cambio, el máximo común divisor es el máximo, pero de los divisores, y los divisores siempre son números más pequeños que los números. Veamos algún ejemplo para que lo entendáis bien. Si quiero hacer, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre los números 30 y 24, lo primero que tengo que hacer es coger el número 30 y el 24 y descomponerlos factorialmente. Si descompongo el 30 factorialmente, tendré que 30 entre 2 da 15, 15 entre 3 da 5 y entre 5 da 1. Y el 24, si lo descompongo, es 24 entre 2 es 12, entre 2 da 6, entre 2 da 3 y entre 3 da 1. Así que tengo que 30 es 2 por 3 por 5 y 24 es 2 al cubo por 3. Pues si me vengo aquí y aplico la fórmula del mínimo común múltiplo, que es todos los factores, coger el factor 2, coger el factor 3 y el factor 5, el 2 y el 3 ya lo hemos contado aquí, y ahora tenemos que coger el exponente mayor. De 2 tenemos exponente 1 o 3, así que el mayor será 3. De 3 tenemos solo exponente 1, así que lo dejaremos como está, y de 5
también lo dejaremos como está. Así que 2 al cubo por 3 por 5 sería el mínimo común múltiplo de 30 y 24. Si hacemos estas operaciones, da 120. Vamos a hacer otro mínimo común múltiplo por practicar. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 30 y 72. El 30 habría que descomponerlo factorialmente, pero ya lo tenemos aquí, así que solo voy a descomponer ahora factorialmente el 72. Si descompongo el 72 factorialmente, entre 2 da 36, 36 entre 2 da 18, 18 entre 2 da 9, 9 ya no cabe entre 2, pero sí entre 3, que da 3, y 3, 1. Así que tendría el 30, que era 2 por 3 por 5, como hemos visto anteriormente, y el 72, que da 2 al cubo por 3 al cuadrado. El mínimo común múltiplo, por lo tanto, será coger el 2, el 3 y el 5, que son todos los números que nos aparecen, todos los factores, y al exponente más grande. Fijaros, el exponente más grande del 2 es 3, el exponente más grande del 3 es 2, y el 5 solo tiene exponente 1. Si hacemos estas operaciones, esto da 2 al cubo, que es 8, por 3 al cuadrado, que es 9, por 5, 360. Bueno, hemos visto dos ejemplos de mínimo común múltiplo. Vamos a ver ahora ya cómo reducir fracciones a denominador común. Por ejemplo, voy a hacerlo con la que ya he hecho anteriormente. Si tenemos 4 tercios y 2 quintos, pues sería de la siguiente forma. Haríamos el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Como 3 y 5 son números muy sencillos, el 3 no se puede descomponer y el 5 tampoco, así que si cogemos todos los factores tendríamos solo 3 y 5. Y el mayor exponente, pues de 3 solo tenemos 1 y de 5 solo tenemos 1, así que el mínimo común múltiplo sería 15. Y haríamos el siguiente proceso. Atención, porque esto es importante. Pondríamos el nuevo denominador, que en este caso ese nuevo denominador corresponde con el mínimo común múltiplo, pero fijaros que para que una fracción sea equivalente, si cambiamos su denominador, hemos de cambiar también su numerador. Y el proceso que vamos a hacer será el siguiente. Cogemos el nuevo denominador, que es 15, lo dividimos por el denominador antiguo, que es 3, es decir, cogemos este 15, lo dividimos por el denominador antiguo, que es 3, y como 15 entre 3 da 5, ahora ese 5 lo multiplicamos por el numerador antiguo, que es 4, y 5 por 4 da 20, y lo pondremos aquí. Lo mismo haremos con la siguiente fracción. Haremos 15 entre el denominador antiguo, 15 entre 5, que da 3, y lo multiplicaremos por el numerador, 3 por 2, eso me va a dar 6. Y fijaros que me ha dado lo mismo que teníamos anteriormente, que os los había puesto yo, vosotros no lo habíais creído, pues ahora ya lo tenéis comprobado. Vamos a pasar otras fracciones. Por ejemplo, las fracciones 2 tercios y 3 cuartos. Lo primero que tendríamos que hacer sería el mínimo común múltiplo entre 3 y 4. Como 3 es 3, ya no se puede descomponer más, pero 4 sí es 2 al cuadrado. El mínimo común múltiplo sería todos los factores, el 3 y el 2, y el exponente mayor, que el 2 es al cuadrado. Eso es 3 por 2 por 2, 3 por 4, queda 12. Así que ya tenemos, este sería el mínimo común múltiplo, ya tenemos el denominador común, que sería 12. Y ahora acordaros que tenemos que cambiar los numeradores. ¿Cómo? Pues como os he dicho antes, cogemos el denominador 12, lo dividimos por el denominador anterior, 12 entre 3 da 4, y lo multiplicamos por el numerador, 4 por 2 nos da 8. Ya tenemos nuestro nuevo numerador. Lo mismo hacemos con la siguiente fracción. 12, este de aquí, entre 4 da 3, y por el numerador, que es 3, da 9. Y tenemos que las fracciones 2 tercios y 3 cuartos son equivalentes a las fracciones 8 doceavos y 9 doceavos. Otro ejemplo. 3 décimos y 2 quinceavos, por ejemplo. Pues hacemos el mínimo común múltiplo entre 10, mirad que 10 es 2 por 5, y 15, que mirad que es 3 por 5. Hay veces que si la descomposición factorial de los números, como en este caso 10 y 5, es muy fácil, no hace falta hacer la barra, sino que si lo sabemos de cabeza lo podemos poner directamente. Y ahora cogemos todos los factores, tenemos el 2, cogemos el 3 y también el 5. Y ponemos el máximo exponente, pero como en este caso el exponente siempre es 1, pues se quedaría como está, 2 por 3, 6, por 5, 30. Este será nuestro mínimo común múltiplo, por lo tanto nuestro nuevo denominador, 30 y 30. Y ahora para calcular el numerador hacemos 30 entre 10, que es 3, por 3, 9, y 30 entre 15, que es 2, por 2, 4. Y tenemos las fracciones equivalentes, que son 9 treintaavos y 4 treintaavos.
Y para practicar esto vamos a pasar a hacer el ejercicio 7. El ejercicio 7 de los apuntes nos pide que convirtamos a común denominador las siguientes fracciones. En el apartado A tenemos las fracciones 30 40avos y 7 24avos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Para ello lo primero es hacer el mínimo común múltiplo entre 40 y 24. Voy a hacer aquí aparte la descomposición de 40. 40 entre 2 da 20, entre 2 da 10, entre 2 da 5 y entre 5 da 1. Y ahora también la de 24. La de 24, fijaros que la tenía ya hecha aquí, así que no la vuelvo a hacer. Y tenemos que el mínimo común múltiplo entre 40 y 24, como 40 es 2 al cubo por 5, fijaros aquí, 3 doses y un 5, y 24, según habíamos visto antes, es 2 al cubo por 3, sería 3 doses y un 3, su mínimo común múltiplo sería factores 2, 3 y 5, y el 2 que está elevado a 3, que es el máximo exponente. Si hacemos esta operación, 2 elevado al cubo por 3 y por 5, esto es 120. Así que ponemos el nuevo denominador, que sería 120, y vamos a calcular ahora el nuevo numerador. Para eso dividimos 120 entre 40, eso da 3, 3 por 30 da 90, y ahora 120 entre 24, eso da 5, y 5 por 7, 35. Y estas fracciones que tenemos aquí son las nuevas fracciones equivalentes. 30 40avos es equivalente a 90 120avos y 7 24avos es equivalente a 35 120avos, pero ahora ambas fracciones son equivalentes y además tienen el mismo denominador. Pasemos al apartado B. En este caso nos da tres fracciones: 3 quintos y 5 sextos y 4 novenos. Bueno, se hace exactamente igual con tres fracciones que con dos, que si hubiese 4. Lo primero, hacer el mínimo común múltiplo entre 5, 6 y 9. 5 no se puede descomponer más, ya es un número primo, pero 6 sí. 6 es 2 por 3. Y 9 también. 9 es 3 al cuadrado. Así que el mínimo común múltiplo sería coger todos los factores, tenemos el 2, el 3 y el 5, y coger el mayor exponente. El mayor exponente de 2 es 1, se queda como está, pero de 3, fijaros, tenemos este 3 y este 3 al cuadrado, así que sería 3 al cuadrado. 5 solo es 1, así que se queda también como está. Si hacemos estas operaciones, esto da 90, así que ya tenemos el nuevo denominador, que es 90. Ahora calculamos los numeradores, dividiendo entre el denominador antiguo y multiplicando por el numerador antiguo. 90 entre 5 eso da 18, 18 por 3, 54. El siguiente, 90 entre 6, eso da 15, por 5, 75. Y el siguiente, 90 entre 9 da 10, por 4, 40. Ya tenemos convertidas a denominador común las fracciones anteriores.